Hola, bienvenidos una vez más al podcast Legal Punto Legal, donde te explicamos la ley de manera sencilla y ojalá de una manera entendible. Yo soy el abogado Richard Hine, aquí en el estado de Missouri, en el medio oeste de los Estados Unidos, acompañado por mi colega y amigo. Germán González Herrera, también aquí abogado de migración en el estado de Missouri. Hoy estamos otra vez con ustedes para hablar. La vez pasada hablamos el, sobre ICE, si se debería acabar o reformarse. Y al final de nuestro episodio terminamos con una pregunta que hoy día la abrimos un poco. ¿Cómo se está utilizando ICE como arma política? Pero para el episodio creemos que es más conveniente decir cómo se está utilizando la inmigración como un arma política y las leyes. Entonces, sin mucho más preámbulo, Richard, ¿tú cómo crees que en estos momentos se están utilizando las leyes como esa arma política en contra de los inmigrantes? Bueno, lo veo de esta manera, Germán, porque hemos tenido la oportunidad de revisar varias sentencias de las Cortes Federales de primera instancia. Y en la última semana se ha salido una sentencia en la cual se expone repetitivas veces en las que no se han respetado las órdenes judiciales durante esta administración. Y estamos hablando no más de enero y febrero del año 2026. Y en casos que se ha determinado un rehúso, digamos, un rechazo de una orden judicial por esta administración 4.400 veces. Así que tampoco es que se está utilizando la ley como arma, sino que se está faltando el respeto a la ley de manera sistemática como para dañar los derechos constitucionales y violar los derechos de los ciudadanos, los presentes aquí legalmente y también todas las personas. Porque desde mi punto de vista, y creo que estoy amparado por las sentencias que se está explicando al público, lo que está sucediendo con este régimen es que no está respetando la ley y está de manera sistemática faltando respeto a los jueces, al poder judicial, de tal manera que no les importa lo que digan los jueces. Y entonces se ha empezado ahora a sancionar a abogados individuos que son abogados del Departamento de Justicia como para exigirle el cumplimiento de las órdenes. Un ejemplo a exponer un poco es que ha sido ordenado al gobierno estadounidense de volver a su estado de residencia del estado de Texas a un inmigrante que fue arrestado sin causa, sin legalidad, sin el apoyo de la Constitución y fue dado en libertad de acuerdo con la orden judicial, pero no respetó la orden que le ordenó al gobierno devolverlo, nomás lo soltó a la calle. Entonces estuvo a miles y miles de kilómetros de su casa, tuvo que pagar de su propio bolsillo el viaje para volver. Entonces otra vez le ordenó a que pagara su viaje porque fue una detención ilegal y una transferencia también de una persona física a otro estado sin autorización de la ley, de la Constitución y en contra de una orden judicial. Otro caso es el caso que empezó el 14 de marzo del año pasado, del año 2025, el famoso caso de los aviones llenos de mayormente venezolanos mandados sin ninguna clase de debido proceso al SECOT, ahí en El Salvador, el que era el que demandó demasiado en ese caso y que sigue demandando es Omar Abreu García. Y ese juez ha encontrado el gobierno de Donald Trump en desacate de la corte y está investigando si ha sido desacate criminal, como para entonces meter preso a abogados que le mintieron. Entonces, ya es una conspiración desde arriba para abajo, empezando, creo que con el presidente, luego dirigido por Stephen Miller y Kristi Noem y otros, dando órdenes ilegales. Otro que salió a la luz la semana pasada era un abogado del Departamento de Seguridad de la Patria que se salió del gobierno bajo protesta como para poder liberarse a declarar bajo juramentación
ante el Congreso de que él recibió órdenes ilegales para enseñar a los nuevos agentes recién contratados, de enseñarle ilegalmente para darle conocimientos falsos en sus cabezas, como para que pudieran entender que el tumbar una puerta a una casa sin una orden de búsqueda es legal. Y él decía, no, eso es totalmente contra de la cuarta enmienda. Y aún así, sus superiores querían que le enseñaran y le dieran orientación totalmente en contra de la ley, en contra de la Constitución. Y eso es otra muestra de la conspiración como para violar los derechos constitucionales. Hubo un cuarto ejemplo y era una sentencia que efectivamente falló que existe una conspiración ilegal y anticonstitucional para violar los derechos constitucionales. Un resumen un poco, y es, han habido unos atropellos hacia tanto inmigrantes como ciudadanos en cuanto a se han arrestado personas, se han deportado aviones completos a países donde las personas no son originarias, como en el caso de los venezolanos y otros que han sido enviados a El Salvador y a otros países del África. Adicionalmente, tenemos a una Christine Noem, a un Stephen Miller, inclusive también al zar del borde, utilizando, utilizando una gran narrativa para atropellar esos derechos. Exacto. Tenemos, como bien tú lo dijiste, sentencias de jueces que están ordenando que esto se tiene que, o tienen que resarcir un poco a estas personas, o dejar en libertad a las personas, o de traerlas otra vez a los Estados Unidos. También han habido sentencias donde se han determinado que los jueces, los oficiales de ICE necesitan utilizar órdenes judiciales eh, para respetar la Constitución en la cuarta, la quinta, la sexta enmienda. Ahora, te hago esta pregunta, y es, esta narrativa del gobierno llegando para poder atacar de esta forma sistemática, incumpliendo nuestras leyes constitucionales y lo que sería como el rule of law, este Estado de Derecho. eh, ¿Cómo se crea esta narrativa? Y te voy a dar un poco de combustible aquí. Una, yo creo que ha sido desde antes de que llegara el presidente Donald Trump a la primera presidencia, el uso sistemático de utilizar la palabra ilegal. Todas las personas que son inmigrantes son ilegales. Luego, como esa palabra empieza a escalarse hasta empezar a decir terroristas domésticos. Y empiezan como con esta narrativa de poder atacar a las personas para poder minimizar. Nosotros estamos protegiendo nuestras tierras, o el otro lo minimizan diciendo es un ilegal más. Yeah. ¿Tú cómo ves esa narrativa desde tu punto de vista? La narrativa es la más básica parte de lo que es el empujo ilegal de este gobierno hacia y en contra de los inmigrantes. La narrativa es muy importante porque forma parte de las sentencias autoritarias de este gobierno. Se empieza con una mentira, ¿no? No importa lo que sean los hechos, no les importa lo que sea lo cierto o lo correcto o lo que sea la verdad. Lo que les importa es su postura. Se considera esto como un problema de relaciones públicas, digamos, cuando sucede algo, entre comillas, malo, pues le atacan a la víctima. Es una forma realmente agresiva de mantenerse en el poder y de agredir al pueblo de manera sistemática. Empezando con una mentira. ¿Cómo empezó su campaña para reelegirse? Para decir que no había perdido las elecciones, que es una mentira, que se repetiría las veces hasta que se crea, ¿no? Es una forma y es una técnica muy conocida de gobiernos autoritorios en el pasado y se está utilizando tal como se ha utilizado en otros regímenes.
Te digo, yo creo que se ha utilizado mucho en otros países de Sudamérica Ujú. o de América, en este caso Sudamérica, quiero ir a, por ejemplo, Colombia, mi país, donde ¿Cómo no? se ha utilizado esta narrativa de crisis para poder ganar elecciones o poder atacar a otros, al otro grupo. Por ejemplo, Sí. en mi país, desde el 2000 se empezó a utilizar mucho la narrativa de nos vamos a convertir en una Cuba, nos vamos a convertir en una Venezuela si la izquierda llega a Mm. ganar. Y la izquierda es igual cualquier persona que no sea de la derecha un poco más extrema. Entonces tenemos en Colombia, tenemos esa narrativa, tuvimos esa narrativa, como se globalizó aquí a Estados Unidos cuando se empezó a utilizar en el primer periodo de Donald Trump, que se dijo, si gana el opositor o Biden, vamos a convertirnos en una Cuba. Eso es una Ujú. izquierda extrema que quieren invadirnos a nosotros. Luego también se empezaron a utilizar conceptos de que es lo que tú decías también, de el miedo hacia el otro, que es un poco de tú inmigrante ilegal, lo que quieres es invadir nosotros, nos quieres quitar nuestro trabajo, eres un criminal. Y aquí utiliza algo que también utilizaron mucho y son esas imágenes. El inmigrante asesinó a otra persona, el inmigrante atropelló porque estaba borracho o bajo los efectos de un narcótico, lo que sea, y terminó haciendo ciertas cosas cuando es una gran minoría, un porcentaje muy pequeño, lo utilizan como si fueran la gran mayoría. Claro, se utilizan ejemplos aislados como para pintar un pueblo entero, tal como es ese evento o esa persona. Obvio, entre todas las comunidades tenemos a nuestros que no se portan tan bien, ¿no? Y que son, digamos, o que tienen tendencias criminales, obviamente. Pero tenemos un sistema de justicia criminal en los Estados Unidos que se basa más que nada en las leyes estatales de los 50 estados como para tratar con problemas criminales. Entonces, claro, se toma la medida de una sola cosa o un par de ejemplos como para echar una sombra sobre un pueblo entero, causándole o deshumanizando ese pueblo. Y la verdad que me pregunto, ¿a dónde va todo esto? Estas agresiones, agredidos, los traumas de la sociedad que se ha causado. ¿A dónde vamos con eso? ¿Cuál es el fin? ¿No? ¿A acabar con 30 millones de personas saliendo del país? Eso es obviamente una cosa que se ha establecido, que se ha mencionado como una meta. Pero si la deportación es la meta, entonces, ¿por qué andan buscando construir o adquirir edificios para convertirlos en prisiones, para almacenar a gente, a personas físicas, si el objetivo es deportar? O sea, eso con el deseo expresado por el gobierno de exportar a gente o deportar a gente no se cuadran entre sí. Entonces, yo tengo muchas sospechas de que el fin es otra cosa y que va a acabar con, digamos, bueno, ya se han visto crímenes a mi juicio de lesa humanidad en las calles estadounidenses y no es realmente ir más allá, pensar que podría estar pasando cosas muy malas detrás de las puertas cerradas de estas prisiones que se estarán construyendo si los presupuestos se aprueban y las compras se consiguen. Déjame, te invito vamos a hacer ahorita una breve pausa, pero antes, para nuestros oyentes estamos hablando de cómo se está utilizando como un arma lo que es el tema de la inmigración, el derecho, para atacar un poco todo lo que está pasando hoy día. Am, te dejo con esta pregunta y es, ¿sabes? Todos los memorandos y que están empezando desde el año pasado a darle a los jueces de inmigración
a los oficiales de ICE para utilizar eso mismo. Vamos a utilizar esas leyes de inmigración como un arma política para ir en contra de todo lo que está pasando. Entonces, espérenos para después de esta breve pausa. Ahora volvemos. Este espacio está disponible para patrocinadores. Punto Legal Podcast con Germán González Herrera y Rick Hine informa a la comunidad hispanohablante sobre inmigración, derecho y actualidad en Estados Unidos. Si tu marca quiere estar aquí, contáctanos a puntolegalpodcaster@gmail.com. Y hola y bienvenido de vuelta luego de esa pausa muy breve. Volvemos con Punto Legal, donde explicamos la ley de manera sencilla y ojalá de una manera entendible. Soy el servidor Richard Hine, colega es. Germán González Herrera. Y como me habías tirado esa pregunta antes de la pausa, Germán, te la tiro de vuelta. ¿Qué es lo que está pasando con memorándum emitido por el Departamento de Seguridad de la Patria a los jueces de inmigración? Que recordamos a nuestro público que los jueces de inmigración caen bajo el Departamento de Seguridad de la Patria porque son jueces administrativos bajo el segundo poder. Para la gente, el segundo poder es el poder ejecutivo, el poder del presidente. Mira, han pasado muchas cosas. Lo que me parece un poco más absurdo y a la misma vez preocupante es hay unas leyes, unos casos, ¿no? Unos casos de apelación del Tribunal de Apelación de Inmigración La de vía. la vía. Y ellos básicamente empezaron a hablar en julio que las personas que entraron sin documentos, sin inspección por la frontera y fueron dejados posteriormente en libertad. Y aquí viene un concepto un poco interesante. Dice, esa es la sentencia Keeley, la Mother of Keeley. Dice, son personas que se supone que entraron por admisión. Y por lo tanto, el juez no tiene la facultad de escuchar las audiencias de fianza. Bajo esa ley, es súper interesante porque quiere decir, todas las personas que entran a los Estados Unidos son capturadas y dejadas en libertad bajo palabra, son personas que son por admisión, ok, no tienen derecho a fianza, pero si se llegan a casar con un ciudadano o los cubanos, pueden hacer un cambio de estatus, como si hubieran entrado con un parol o, bueno, porque es considerado un parol, como si hubieran entrado con una visa, porque se supone que cuando los dejas en libertad de esta forma, es la única forma de dejarlos en libertad es bajo el parol humanitario. Entonces aquí viene, Buenísimo pero mira lo que argumento. pasa, lo que dicen los jueces, que esta sentencia de Keeley no dice específicamente nada sobre el cambio de estatus. Lo único que habla es sobre la facultad de tener o no audiencias de fianza. Y por ahí se amarraron y desde más o menos julio hubo peleas de cuál es el alcance de esta ley. Luego viene otra sentencia donde dice no pueden tener audiencias de fianza. Los jueces de inmigración dicen no audiencias de fianza en todo Estados Unidos o en la mayoría de las jurisdicciones de los estados. Viene California y dice, no. O sea, esto no tiene sentido. Y dice, hace una injunction, decir que no vale estas sentencias hasta que se resuelva. Bajo eso, los jueces empezaron a decir, ok, entonces sí tengo jurisdicción por ahora. Otros decían que todavía no, sí, pero al final del día terminaron convencidos. Más o menos desde noviembre hasta finales de diciembre, los jueces estaban bajo su propio juicio, determinaban si sí tenían facultad o no. Ahora, viene un memorando de el
Departamento de Justicia y les dice, no, 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 nuestra posición es que la sentencia de California no, todo el mundo no hace parte, solamente la gente de California, los que son miembros de esa clase, y no es a nivel nacional. Por lo tanto, señor jueces, usted no tiene obligación de hacer, no obligación, usted no tiene el derecho básicamente de hacer audiencias de fianza. Y todos los jueces empezaron a decir, ok, pues no la hago. O sea, aquí es como, pero ¿cuál es tu autonomía como juez? A pesar de que eres de la rama ejecutiva, debes tener tu propia autonomía. Y ahí se la cooptaron a todos ellos. Y lo que pasa después es, la semana pasada, un juez, se me olvida de dónde, dice, no, esto no tiene pies ni cabeza, y le quitó la potestad o estuvo en contra del gobierno, y ahora los jueces ya están empezando a hacer audiencias de fianza. Otra vez. Otra vez. Otra Pues vez. entonces vamos a ver cuál es el resultado. Eso es una parte del gobierno, de lo que es frente a los jueces. Frente a los oficiales de ICE, por ejemplo, yo creo que hay dos cosas importantes. Una es cómo empezaron a contratar a personas sin realmente tener los requisitos que deberían ser contratados. Eso es claramente una política del gobierno Como como agentes. agentes de ICE. Y la segunda, que por decirlo, esto mismo ya pasó con el CBP, con los de la patrulla fronteriza, que en el primer periodo de Trump también contrataron a muchísima gente sin entrenamiento, sin preparación para proteger lo que sería, para proteger la frontera. Y viene lo otro, y es, hoy día se está usando órdenes a los oficiales de ICE, donde si tú entraste sin documentos, te detuvo inmigración, te dejó salir bajo palabra, pero por uno u otro motivo nunca mandaron o nunca se te abrió la corte, técnicamente lo que hacemos los abogados es mandamos el asilo afirmativo, ¿no? Lo que está pasando es que ahora los oficiales de ICE, la orden es arrésteme a todos ellos, póngalos detenidos para que estén frente a un juez, pero no necesitan detenerlos para ponerlos frente a un juez. Pueden literalmente escoger los papeles y ponerlos frente a un juez. Pero entonces están forzando esa detención. Fuerzan la detención. Estamos en un gran problema de si tienen fianza o no tienen fianza. Ahorita ya tenemos, pero es un juego que está pasando todavía. Entonces, ¿cuánta gente va a estar detenida sin necesidad de estarlo para forzar sus deportaciones? Y también, digámoslo, el detener a más personas es plata que está recibiendo los dueños de estos centros de detenciones, que también hay otro beneficio económico para alguien de nuestros impuestos. Y realmente hay que tomar una vista desde una altura muy alta, ¿no? Como para poder mirar todas las piezas que se están moviendo y cómo esas piezas están interrelacionadas entre sí, ¿no es cierto? Para poder mirar y visualizar realmente toda la actualidad de lo que yo considero como una conspiración de parte de varios y muchos miembros de este gobierno, como para realmente desestimar la ley, romper la Constitución, no respetar los derechos constitucionales. Imagínate yo, como abogado, como gringo de nacimiento, y mi sentido de angustia y de amor hacia nuestra Declaración de los Derechos de las 10 primeras enmiendas de la Constitución, que he sentido como nunca en mi vida hasta el último año la realidad de la importancia de esas enmiendas, que son nacidas y realmente son expresiones de la experiencia vivida de nuestros próceres y los que formaron la Constitución. Ellos experimentaron estas clases de agresiones y agredidos gubernamentales de parte del rey de Gran Bretaña hacia los coloniales
en los años 1700, hace 250 años. Y por eso se quejaron, se independizaron y montaron la Constitución 11 años después, como para proteger los derechos que habían sido ofendidos por ese rey. Hoy en día se está ofendiendo los mismos derechos. No les importa la Constitución y las enmiendas, que son muy importantes para protegernos a nosotros como personas físicas. Y la belleza de nuestro sistema realmente, Germán, es que en un sistema democrático como el sistema estadounidense, cuando está funcionando bien, ese sistema pone encima del Estado la persona física, el ciudadano, la persona física. No el Estado encima de la persona. Fue la revolución estadounidense, eso fue el impulso de todo lo que se hizo hace 2 siglos y medio. Para entonces llegar a este momento en tiempo con un tipo que quiere hacerse líder de por vida, y para romper todo eso no me cuadra. Y yo creo que vamos a ver una represalia política muy grande en otoño en las urnas, como respuesta a las agresiones y a los agredidos de este gobierno. Porque creo que el problema tiene que solventarse de una manera política. Si no, pues ya perdimos, ¿entiendes? Claro. Yo creo que hay dos cosas que están en juego ahorita y es, claramente se está manipulando políticamente, tanto en la media, en el marketing, se está manipulando la ley, se está estirando más bien esos límites que se propusieron bajo las enmiendas, bajo las leyes, para atacar o invalidar a una parte de la comunidad. No solamente a inmigrantes, sino también a estadounidenses que están en pro de los inmigrantes. La pregunta que tú dejas, yo creo, o por donde tú estabas yendo, es hacia qué vamos a hacer. Si esto sigue así, se tiene que resolver o por vía política o vamos a posiblemente a tener un problema mucho mayor de lo que estamos enfrentando. Yo creo que soy partidario de que políticamente nuestra participación en la democracia es muy importante, independientemente por el quien se vote, pero esa participación de ir a las urnas, de votar, todos los que son ciudadanos, obviamente, eh, y poder fortalecer. Si todo sale bien, políticamente hablando, que gane una mayoría en el Congreso, se puedan empezar a hacer como, empecemos a poner como una base, que yo creo que va a ser muy importante, que un Congreso empiece a poner unas bases humanas o dentro de un derecho humano, dentro de un respeto de las enmiendas, para que esto no vuelva a pasar. Porque lo que estamos viviendo es por una Corte Suprema que tiene un imbalance en muchas, cómo pueden permitir que ICE pueda determinar que una persona por su raza y dependiendo de donde esté ubicado, pueda ser parado violentándose sus derechos constitucionales. Pero eso, Es increíble. pero eso mismo lo pues, Que diga, es una Corte Suprema. que diga una Corte Suprema algo así. Necesitamos unas leyes que pongan unos límites a eso. Yo creo que va a ser muy importante que haya un entendimiento de los que queden en el Congreso después de noviembre. Posiblemente, ojalá, sean más moderados de lo que tenemos hoy día y con más fortaleza para tomar decisiones importantes para proteger la democracia de este país. Exactamente. Este espacio está disponible para patrocinadores. Punto Legal Podcast con Germán González Herrera y Rick Hine informa a la comunidad hispanohablante sobre inmigración, derecho y actualidad en Estados Unidos. Si tu marca quiere estar aquí, contáctanos a puntolegalpodcaster@gmail.com. Históricamente, ¿cómo tú has visto en los últimos 20, 30 años cómo esos presidentes
o las políticas han ayudado o se han utilizado para ser instrumentalizadas para atacar un sector. ¿Es algo que se ha visto, que tú has visto, has experimentado? Vamos a dar marcha atrás a 2000. En el año 2000 ganó a un expresidente W, ¿no? George Bush hijo. Y él era pro-inmigrante, pro-migración, venía de Texas y respetaba pues la comunidad latina y tenía digamos, un acercamiento hacia la cuestión de inmigración bastante moderado, diría yo. Y de hecho, el día 10 de septiembre del 2001, perdón, el día antes de los atentados, el día 11 de septiembre de 2001, ¿dónde estuvo George Bush? Estuvo reunido con el expresidente de México, Vicente Fox, hablando sobre un convenio entre México y Estados Unidos para intentar regularizar lo que era entonces también una cuestión política, que era la inmigración. Empiezan los ataques y eso ya se fue a la ventana, ¿no? Como un ex líder ruso de una torre grande con una ventana abierta y se mató en el pavimento. Damos marcha atrás, hubo una propuesta de un convenio de 2008, si mal no me acuerdo, que no se logró por creo que un voto o dos votos en el Congreso y en el Senado. Y luego, durante el mandato de Obama, pues Obama también tomó la medida de empezar a escribir y firmar órdenes ejecutivas como para empezar a empujar al Congreso contra la muralla para que se moviera. El gran ejemplo de eso es sobre los Dreamers, ¿no? Para intentar hacer alguna solución a la cuestión de los Dreamers, de los jóvenes traídos a los Estados Unidos en sus infancias de manera ilegal, pero sin ninguna culpa porque eran, o sea, niños de UPA venían. Y son gente, en la gran mayoría de los casos, bien preparada, educada, contribuyendo a la sociedad, gente que queremos que esté aquí en Estados Unidos. Viene entonces, como respuesta a eso, el empujo antimigrante con Trump, y eso empieza hace 10 años, en su primer discurso de su campaña, atacando a los mexicanos, diciendo que son violadores y no de la más buena, la gente más buena. Entonces, desde hace 10, 11 años estamos viviendo en este mundo donde el inmigrante es el otro, el inmigrante es el que nos invade, el inmigrante es que el criminal, el terrorista o el extranjero violento criminal. Y esa retórica empezó realmente no hace tanto, hace 11 años. Ahora, dependiendo de cuántos años tienes, y hemos hablado de eso antes, Servan, tu estancia en Estados Unidos ha sido, yo creo que en mayor parte influenciada por esa retórica angustiosa. Para nosotros que hemos estado aquí durante toda la vida, esto es realmente sumamente nuevo y es fuera de serie, es algo que por lo menos en mi experiencia no había escuchado. Siempre tenía la imagen del inmigrante porque somos todos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes. Todos los gringos que estamos en los Estados Unidos, a menos que seamos estadounidenses por nacimiento, porque somos nativos, ¿no? Mira, te detengo ahí un segundo. Mira, es que es algo súper interesante. Siempre que hablamos de esta parte, me llama muchísimo la atención, porque en Colombia se vio, por ejemplo, en los 80, hubo un gran movimiento de colombianos hacia Venezuela y hubo un gran xenofobia de los venezolanos en contra de los colombianos. Posteriormente, con todo lo que pasó con Venezuela, que desde el 2000, yo diría como en 2006, más o menos, ya hubo muchos venezolanos saliendo, llegando a Colombia, llegando a otros países. Esa misma retórica Digamos que el corriente se pasó de sentido contrario, ¿no? ahora, esa xenofobia fue hacia ese venezolano. O sea, como para mí, como ese colombiano sufrió en Venezuela, ahora esos venezolanos sufren en Colombia. Y, y yo estaba pensando el otro día, eso es un ciclo que tenemos que acabar ahora con la retórica o utilizando conceptos y palabras más claves de todo el mundo merece emigrar.
Todo el mundo merece tener oportunidades. En vez de tú eres diferente a mí, colombiano, venezolano, Estados Unidos, inmigrante, mexicano, etcétera, es nosotros somos lo mismo, carne, hueso, pensamos y cómo utilizamos esto para construir todas las sociedades sin atacar al otro, sin destruir al otro, porque al final del día esta globalización, o sea, es una globalización que viene de toda la vida, ¿no? De la evolución, pero hoy día es esta globalización de gran influjo de personas yendo a buscar oportunidades, a hacer bien las cosas, porque yo te diría, quizás el 5, 6, 7% de todos los inmigrantes en toda la parte del mundo son los que hacen desmadres. Pero esa gran mayoría, ese gran 95%, son las personas que se están moviendo porque necesitaron por un concepto económico, por un concepto de persecución. Están haciendo, trabajando duro para que sus hijos tengan oportunidades que ellos no tuvieron y no hubieran podido darles si se hubieran Ujú. quedado en sus países. Entonces yo creo que tenemos que amarrar y enamorar de a cada persona del otro. No podemos atacar a ese inmigrante nunca. Porque viene el ciclo y como hoy estamos atacando a todos los inmigrantes, que si hace el día de mañana es Estados Unidos el que se tiene que mover a otro país y el ciclo va a seguir. Efectivamente, el por qué tenemos leyes sobre asilo. Estos no son de siglos y siglos y siglos, no, estas leyes sobre asilo, refugio, vienen de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de leyes que no tienen más de 80 años. ¿Y por qué? ¿Por qué hubo? Porque se formaron las Naciones Unidas para intentar que se volviera a pasar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y en específico, en Estados Unidos, antes de entrar en la guerra en los Estados Unidos, eran barcos viniendo a Estados Unidos llenos de refugiados judíos saliendo y huyendo de nazismo en Alemania. ¿Qué hizo los Estados Unidos? Dijeron, no, ustedes no pueden entrar. No pueden entrar aquí, no tienen papeles, etcétera, de vuelta. ¿Y a dónde se fueron? A morirse. Y la pena y la culpa que tuvo los Estados Unidos en gran parte resultó en el reconocimiento de que hubo que hacer algo diferente en el futuro y por eso nacieron esas leyes de asilo. O sea, y por eso uno puede entrar a los Estados Unidos sin tener papeles y pedir asilo. No es ilegal entrar a los Estados Unidos y uno puede pedir asilo así. Y esa es la manera que establece la ley. Entonces, tanto el régimen de Trump 1.0 como Biden, como ahora Trump 2.0, o sea, están los tres. Desde que empezó Quédate en México, eso no es legal tampoco y tampoco era cuando lo hizo Biden. Y es una solución que tiene que salir por medio del Congreso y en algún momento tendrá que tomar una decisión muy importante y muy difícil. Pero tal como está la situación, no es sostenible. Y mira que creo que podemos mirar lo que está pasando en España con esta gran nacionalización o regularización de las personas. Eran medio millones, Es medio millón. medio millón de Es, personas. es increíble. Para mí, desde mi punto de vista, yo soy muy humano desde mi raíz de derechos humanos. Es, eso es hermoso. Es cómo vamos a ayudar. Estas personas ya llevan aquí en Estados Unidos. Tenemos miles de personas que llevan 10, 20 años haciendo un trabajo hermosísimo para este país con sus hijos ciudadanos ya. No podemos cerrar las puertas a la gente. Imagínate si España, que no tiene esa historia y esa identidad de ser recipiente de extranjeros, de inmigrantes, puede hacer eso. Nosotros, que siempre decimos somos un país de inmigrantes, eso es nuestro refrán. O sea, tenemos la dama de la libertad ahí con su torcha alzada diciendo manda de tus refugiados. Si España puede hacer eso, ¿por qué no aquí en Estados Unidos? Creo que ya podemos darle un término a este episodio.
No vamos a hacerlo de la vez pasada que pusimos un tema porque después se nos ocurren 20 temas más. Exactamente. Pero para que todos sepan, este ha sido el episodio donde hemos podido hablar un poco sobre cómo se han utilizado las leyes en contra de los inmigrantes. Igual faltan muchísimo y podemos hacer, creo que, horas enteras hablando de este tema. Y lo Y lo haremos. haremos definitivamente. Pero igualmente quédense con nosotros para el próximo episodio. Todos muy bienvenidos y síganos en nuestras redes sociales en Punto Legal Podcast en Instagram. También nos pueden encontrar en YouTube y en casi todas las plataformas de podcast de audio que existen. Exactamente. Lo va a ser medio chistoso porque, como bien dijo Germán al principio del primer episodio, bienvenido al programa donde los dos abogados están aprendiendo a hacer un podcast. Así que cometeremos errores, pedimos disculpas de antemano, pero también te agradecemos su sintonía. Muchísimas gracias. Y recuerden, por favor, también seguir a mi colega Richard Hine. ¿Dónde? En todas las redes, Hine Law Firm, Richard Hine, puede buscarme en cualquier lado. Y Germán González Herrera, ¿dónde me En encuentra? González Herrera Law, Law, en Instagram, Facebook, en el website. Bienvenidos a que nos sigan y muchísimas gracias por No seguirnos. se olviden de sintonizarse la próxima vez y de hacer timbre y también de hacerse suscripción. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.